Bueno, buenas tardes. Estoy volviendo a realizar esta grabación porque pues tengo dificultades técnicas para subir los videos. No sé qué pasó. Pero bueno, vamos a revisar en esta ocasión lo que compete a otra de las pruebas psicométricas infantiles que se denomina el test gestáltico visomotor de Venn. En este caso, vamos a trabajar con esta prueba porque es una prueba corta, es una prueba que se denomina en otros casos como prueba de screening por su calidad de ser una prueba rápida, de aplicación rápida y también de corrección rápida. Entonces, propiamente se ha trabajado en muchas instancias esta prueba con niños, pero en algunos casos también se ha podido trabajar la misma con adultos en algunos casos particulares. Pero bueno, vamos a revisar las particularidades. Acá tengo una foto un tanto borrosa, eso sí, del material mmm, que les voy a compartir por escaneado y también algo del material que tenemos en, en en cuanto a plataforma virtual. Bueno, entonces las particularidades de la misma, pues esta ha sido creada por Lauretta Bender en el año de 1938, pues una prueba muy antigua. Está inspirada la prueba como tal en investigaciones de Max Wertheimer sobre las leyes de la percepción, específicamente sobre las leyes del todo y sus partes, donde Wertheimer plantea que el todo es igual a la suma de las partes, ¿no? Entonces, en este caso, las leyes de la percepción, eh, que obviamente se trabajan dentro de la psicología de la Gestalt. Y a partir de aquí, pues Lauretta Bender decide realizar investigaciones para desarrollar una prueba para aplicarla en el hospital de Nueva York, donde ella pues realizaba su trabajo. En este caso, los patrones que utiliza Lauretta Bender han sido inspirados y seleccionados por Wertheimer para aportar a la construcción de la prueba. En este caso, basándose pues en lo que es la estructuración visual y la verificación de las leyes gestálticas de la percepción. Algunas particularidades de la prueba, pues el objetivo como tal es el examen de la función gestáltica visomotora, su desarrollo y regresiones. Eh, ha sido aceptado muy bien por la crítica científica desde su creación y ha pasado a ocupar, sí, un puesto importante en toda batería psicométrica contemporánea de la época, ¿no? De 1938. Pero pues hasta el día de hoy en gabinetes psicológicos se hace utilización de la misma como una prueba estándar de aplicación y además una prueba rápida para la detección de algunas particularidades acerca de la percepción visomotora. En este caso, la caracterización misma de la prueba es que es un test de tipo visomotor, no verbal, neutro e inofensivo. Algunas aplicaciones que se han generado a partir de lo que son las generalidades de la prueba, pues la exploración del retardo, en este caso mental, la regresión, la pérdida de función y defectos cerebrales orgánicos, tanto en adultos como en niños, y asimismo, pues desviaciones, por ejemplo, de la personalidad, especialmente cuando se manifiestan fenómenos de regresión. El modo de aplicación pues corresponde justamente a a la presentación, perdón, de lo que compete pues a 9 figuras de tipo geométricas y para que el sujeto al que se va a evaluar vaya reproduciendo teniendo el modelo como punto de partida. En este caso se permite a los individuos poder borrar o corregir al momento de la ejecución, pero no valerse así de otro tipo de ayuda como reglas u otras herramientas de dibujo.
La prueba como tal es una de las más populares de utilización dentro de los test psicológicos porque su aplicación es muy cortita. Decíamos que es una prueba de screening y por tanto pues no lleva más de 10 minutos y se puede evaluar los resultados también con la misma rapidez. Acá estamos observando las tarjetas de presentación que equivalen a un tamaño más o menos de cada tarjeta alrededor de una media cuartilla y bueno, estas se las voy a escanear para que las tengan en tamaño real, pero bueno, esta es la presentación de las 9 figuras, ¿no? Una figura inicial que es la tarjeta A y luego la presentación de 8 figuras sucesivas que se van presentando de una a una al sujeto. Algunas variaciones que se han aplicado para lo que es la aplicación misma, pues responden a variaciones que se pueden aplicar para otro tipo de intereses diagnósticos, como por ejemplo, pues de repente el procedimiento estándar para la presentación del test como tal es entregar las figuras geométricas y poder realizar los dibujos de muestra, ¿no? Entonces, esto se realiza la presentación de forma sucesiva, esperando que el sujeto pues pueda generar el dibujo como tal. No obstante, sí hay otras modalidades a la hora de presentarlo y las más conocidas vienen a ser estas tres siguientes. En una primera instancia, por ejemplo, se puede mostrar la figura a la persona durante un promedio de 5 segundos y luego retirar la tarjeta y pedirle a la persona que realice el dibujo con lo que recuerda. La otra modalidad es realizar el procedimiento estándar, ¿no? En una primera aplicación, es decir, presentar las 9 tarjetas como tal, ¿sí? Una tras otra, esperando que el sujeto copie una por una las figuras. Posterior a ello, pues se le entrega otra hoja de papel, se retira todo el material y se le pide que dibuje cuantas figuras pueda recordar. En este sentido, pues esta variación entonces estará dirigida a evaluar algunas particularidades de la memoria a corto plazo. Eh, Finalmente, también se debe decir que si bien la aplicación es generalmente individual, también es posible realizarla de modo grupal, generalmente pues utilizando la variación anteriormente mencionada, es decir, que se aplique en una primera instancia dentro de lo que es la presentación estándar y posterior a ello pues otorgar al grupo otra hoja para que puedan recobrar las figuras de memoria. Entonces se evaluará nuevamente, seguro algunas particularidades de la memoria a corto plazo y de la memoria de trabajo. Algunos elementos que se deben tomar en cuenta al momento de la ejecución misma de la prueba de Bender, pues se van a circunscribir a aquellos elementos que son los más representativos dentro de la prueba. Como bien, pues tendríamos la distribución propiamente de las figuras en el papel, es decir, cómo el niño ha podido generar la distribución de estas figuras, dónde las ha ubicado, dónde las ha dibujado y demás, ¿no? Esto obviamente no quiere decir que tiene una representación de tipo proyectivo, pero pues se toma en cuenta al momento de calificar, ¿sí? Porque corresponde a otro tipo de calificación que más bien responde a un formato cualitativo. También se observan las particularidades relevantes en el uso del espacio, es decir, si el niño o el sujeto ha sido capaz de utilizar una sola hoja, ¿no? Donde probablemente además ha distribuido de buena forma las figuras, ¿no? El dibujo de las mismas, si ha hecho un buen uso de su espacio de trabajo. También se observa la disposición de la primera figura, que sería la figura A, que es esta que estoy señalando, y donde ha sido ubicada en primera instancia. Asimismo, pues se observan los tamaños de las figuras y las partes y si corresponden a la tarjeta que se presenta al sujeto. ¿Por qué? Porque la instrucción parte justamente para poder copiar la figura lo mejor posible que pueda, ¿no? Entonces, si en este contenido no se especifica que debe ser del mismo tamaño,
pero intrínsecamente pues está refiriendo eso, ¿no? Si le das la orden al niño de que copie lo mejor que pueda, lo más parecido posible, entonces también debería entender que debe conservar el tamaño. La previsión del espacio necesario, obviamente, refiriéndose al espacio de trabajo, que es la hoja, porque en algunas ocasiones, pues los niños suelen pedir otras hojas más, como por ejemplo, pues algunos niños dibujarán la figura A en toda la hoja y en la segunda hoja dibujarán otras dos figuras, ¿no? Entonces van a necesitar todavía, digamos, otras hojas de apoyo para terminar la prueba, ¿no? Entonces se presta atención a estos elementos. Otro elemento que hay que tomar en cuenta, pues la unidad o fragmentación, el concepto de unidad o fragmentación, es decir, pues si los modelos se tratan como un todo o si más bien son fragmentados, ¿no? Entonces, en este caso, pues se espera que la copia sea lo más similar posible a la tarjeta, es decir, que no se vayan a desintegrar las partes y que, pues, por ejemplo, dibuje un círculo por un lado y un rombo por el otro, ¿no? Entonces, necesitamos que observe la figura como un todo, pero claro, no se le da ninguna pauta, pero se espera que cumpla con la consigna como tal. Los tipos de línea también se valoran, donde se puede observar el nivel de presión del lápiz sobre la hoja. A veces las líneas son muy sutiles y casi no se ven. Y en otros casos, pues el niño puede hasta romper la hoja de papel por la presión que ejerce sobre el lápiz. Se observa si en algún caso ha habido algunos espacios borrados, como por ejemplo acá, ¿no? En esta figura donde hay un borrón. También si la línea es constante o cambiante, ¿no? En las figuras, por ejemplo, lineales, sí, debería conservarse la línea y no cambiar de dirección de un momento a otro, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un cambio de dirección, sí, en esta punta, donde estaba haciendo un trazo recto y de repente cambió de dirección casi a un trazo curvo. Elementos de sustitución también, donde por ejemplo pueden utilizar una figura como esta figura, la figura 8, donde muchas veces los niños construyen un cohete, ¿no? O dibujan un avión, entonces sería elementos de sustitución. Y los tachones, ¿no? De repente pues hay niños que remarcan y remarcan o tachan la línea como tal. Bueno, estos elementos también se pueden constatar en el manual de aplicación, donde se va a poder observar la ejecución y la comparación con los ejemplos que brinda el manual para, pues, tomar una decisión de otorgación de puntos o no, ¿no? Algunos entornos generales de aplicación de la prueba, pues justamente esta prueba se ha aplicado en diferentes entornos que pueden estar conformados por niños o adultos, pero sin embargo, pues los contextos más específicos son los de determinación del nivel de maduración de niños o adultos con deficiencias, el examen de patología mental infantil enfocadas a neurosis, oligofrenia y o demencias, y o el examen de patología mental en adultos enfocado a casos como alcoholismo, psicosis maníaco-depresiva, esquizofrenia y síndromes postraumáticos. Pero en general, sí, en líneas generales, pues diríamos que el entorno de mayor aplicación es la medición del nivel de maduración en niños, ¿no? En niños. Entonces, esta prueba ha sido pensada desde un principio, pues, para niños. Entonces, en este caso, pues se trabaja con esos parámetros. Algunos elementos de análisis, no los vamos a relatar todos, pero bueno, se toman en cuenta dentro del test de Bender, pues la calidad de la línea, el fenómeno de cohesión, ahí están explicados los fenómenos, el fenómeno de colisión de figuras, la contaminación, dificultades en el cierre del dibujo, dificultades angulares, dificultad de solapamiento, extensión de la línea, fragmentación, garabatos, impotencia, omisión,
perseverancia, retroceso, simplificación, sobreesfuerzo y superposición del diseño, son elementos netamente cualitativos, ¿no? Y estos elementos pues nos servirán solamente a nosotros como psicólogos para poder entender algunas particularidades del desarrollo de la prueba o de la ejecución misma, pero no son relevantes al momento de calificar. En ese sentido, pues debemos hacer una observación, digamos, eh, sí objetiva, pero estos elementos nos van a denotar algunas particularidades solamente de la ejecución, ¿sí? No me van a servir para calificar como tal la prueba. Las instrucciones para la administración, pues sentar al niño frente a una mesa, frente al evaluador, ¿sí? Dotarle de 2 hojas de papel tamaño carta, así como un lápiz, ¿sí? Y una goma de borrar. Y si bien la goma de borrar se debe dejar en la mesa, pero en lo posible, pues limitar su utilización, ¿sí? Entonces es mejor ponerla frente al evaluador para que el niño tenga poco acceso y solamente si fuera necesario, pues poder borrar algo de la figura. También se debe mostrar al niño la pila de tarjetas del vender, es decir, de las 9 tarjetitas, diciéndole con la primera tarjeta, por ejemplo, la tarjeta A, ¿no? Diciéndole, aquí tengo 9 tarjetas con dibujos para que los copies. Aquí está el primero, y esa sería la tarjeta A. Haz uno igual a este, ¿no? Entonces esa es la consigna. Haz un dibujo igual a este que te voy a mostrar. Entonces se le va mostrando las tarjetas una por una y se va esperando además que el niño ejecute el dibujo completo, ¿sí? Entonces no hay tiempos de ejecución. Luego que el niño ha podido acomodar la posición del papel, ¿sí? Porque muchas veces los niños buscan su comodidad, entonces van a girar por completo la hoja, ¿no? Para poder dibujar. Entonces, una vez que haya adoptado la posición, se coloca la primera tarjeta con la figura frente al niño. En esta segunda ocasión, frente a la figura 1, por ejemplo, ya no se hacen más comentarios y se anotan las observaciones sobre la conducta del niño durante la prueba. No hay tiempo límite para la prueba, por tanto, se puede tomar el niño el tiempo que quiera, si bien, pues de forma rápida se podría terminar esta prueba en menos de 10 minutos. Cuando el niño ya ha terminado de dibujar una figura, se retira la tarjeta y se pasa a la siguiente y así hasta terminar pues con todas las tarjetas. Aquí tenemos una captura pues del protocolo como tal, donde estos ítems son los ítems formales. Estamos viendo, voy a activar el punterito, no, más bien un resaltador, ¿sí? Estamos viendo las figuras, ¿sí? La figura A, la figura 1, 2 y así sucesivamente hasta la figura 8, ¿sí? Entonces tenemos en total 9 figuras contando con la figura A. Acá tenemos los ítems a evaluar, ¿sí? El ítem 1, 2, 3, ¿sí? Y así hasta el ítem 25. Pero en algunos casos, perdón, tenemos algunos ítems que tienen subítems a evaluar, como por ejemplo el ítem 1 de la figura A tiene el ítem 1A, ¿sí? Y además el 1B, ¿sí? Aquí está mal, es 1, no es 2B, es el 1B. Asimismo, a ver, voy a buscar en el ítem número 12, ¿sí? Tengo el subítem 12A y 12B, ¿sí? Acá tengo el 17A y el 17B, el 18A, el 18B, que son subítems de los ítems formales, el 21 que también tiene otros 2 subítems y ya, ¿no? Entonces, donde debo hacer la calificación es donde corresponde pues esta puntuación. Por ejemplo, para la figura A que cuenta con 3 ítems y 2 subítems, pues entonces, por tanto, tengo por calificar 5 puntos. ¿Sí? 5 puntos. Puede ser que no se presente ninguno de ellos, por tanto la calificación podría ser 0 acá, ¿no? Pero, por ejemplo, si el niño ejecuta
no sé, la figura A con distorsión de la forma en cuanto a desproporción de la misma, es decir, uno de los elementos, el círculo o el rombo, es el doble de tamaño que, que su vecino, ¿sí? Pues se pone en esta sección, ¿sí? En esta sección se anota un punto, ¿sí? Más por el contrario, si no presentara ninguna otra particularidad en cuanto a los ítems, pues no se pone ningún puntaje, ¿no? Es decir, que solamente en el test de Bender se califican los errores, es decir, solo los errores que comete el niño, ahí se computan esos errores para poder generar la puntuación total. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo que, por ejemplo, voy a subrayar en amarillo, algunos ítems para establecer eso, ¿no? De repente, por ejemplo, en la figura número, me voy a ir hasta acá, ¿sí? En la figura número 4, ¿sí? Que es una especie de U, ¿no? De líneas más un trazado medio curvo, ¿sí? De repente, pues el niño comete un error de integración, ¿sí? Entonces, el error de integración se puntúa con 1, pero no ha habido, digamos, dificultades en cuanto a rotación de la figura. ¿Sí? Si no ha habido dificultades en rotación en la figura, pues esto se queda con 0. Los que sí se califican son los ítems presentes, ¿sí? Por tanto, solamente se puntúan los errores. Asimismo, tengo por otro lado una segunda instancia dentro de la calificación, que son los ítems emocionales. Los ítems emocionales no son ítems proyectivos, pero sí son ítems cualitativos, ¿no? Y se refieren a estos elementos que estoy observando acá. Por ejemplo, orden confuso, línea ondulada, rayas en lugar de círculos. Por eso hay que observar muy bien la prueba, ¿sí? Hay que mirarla de arriba para abajo para poder observar si estos ítems están presentes o no en la producción del niño, ¿no? Entonces me voy a encontrar con 12 ítems, ¿sí? De los cuales los últimos dos son los menos frecuentes, pero pudieran presentarse en algún momento en estos elementos. Entonces, en este caso, me encuentro pues con estos elementos de ítems emocionales, donde además pues me dice acerca de ellos, sí, la definición misma, por ejemplo, tamaño pequeño o micrografismo corresponde pues a uno o más dibujos que son la mitad de pequeños que el modelo original, ¿no? Esto tiene una significancia, ¿no? A partir de la presencia, pues se establece entonces que este niño como ítem emocional podría corresponder a un niño que presenta ansiedad, conducta retraída o timidez, ¿sí? Entonces se hace este tipo de evaluación, ¿sí? Podemos anotar el número de ítems emocionales y cuáles se han presentado. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿sí? De una producción de una niña donde observamos primero la disposición de las figuras, ¿sí? Acá nos encontramos que, por ejemplo, pues hay una disposición que no tiene sentido y no tiene lógica y no tiene coherencia, pero pues está circunscrita a la producción misma, ¿sí? Acá pues tenemos una edad cronológica de una niña de 5 años, ¿sí? Una niña de 5 años y la presencia de los siguientes ítems, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo ítems presentes solamente en estas figuras, solamente en la figura A, en la figura 1, en la 2, en la 3, en la 7 y en la 8. Entonces, entendiendo la salvedad de las otras figuras como correctas, ¿no? En este caso, solamente estas figuras que están rayaditas en rojo, ¿sí? Circunscritas en rojo, son las que tienen errores, ¿sí? Pero no todos los errores, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, en la figura A, ¿sí? Solamente se presenta el subítem 1B, que corresponde a desproporción, ¿sí? O en la figura 1, pues solamente me encuentro con el ítem de perseveración. En la figura 2, el ítem 8 de integración, ¿sí? En la figura 3,
¿sí? El ítem 10, que corresponde a distorsión de la forma. En la figura 7, el ítem 21B, que corresponde a deformación de hexágonos, ¿no? Y en la figura 8, finalmente, me encuentro pues con el ítem 24, que corresponde a distorsión de la forma, lo que hace un total, ¿sí?, de 6 ítems presentes. Por tanto, 6 puntos, ¿sí? ¿De dónde saqué pues esta conclusión, o de dónde sale? Pues voy a volver acá, ¿sí? Sale de acá, ¿sí? Sale de acá. Por ejemplo, decíamos que en la figura A estaba el 1B, ¿no? 1B, desproporción, ¿sí? Entonces voy evaluando cada una de las figuras y si tienen o no los ítems presentes, ¿sí? Ya dejé las líneas ahí marcadas. Y también tengo la presencia de ítems emocionales, tales como orden confuso, que ya lo habíamos dicho, no hay un sentido en el orden de la distribución de las figuras, y también la presencia de figuras de tamaño pequeño, como son el caso de la figura 8, la figura 7, la figura 4, ¿sí? Y la figura 3, que son figuras, y además la figura A, ¿no? Que son figuras pequeñas. La presencia de una figura o más, la mitad de pequeñas que el modelo original, pues ya me dan el ítem emocional de tamaño pequeño, ¿sí? Entonces, en este caso tengo 6 puntos más los ítems emocionales, ¿no? Entonces, con estos datos ya podría irme a un pequeño diagnóstico, ¿sí? Dentro de la prueba misma, pues nos vamos a encontrar con las tablas de conversión, ¿sí? De los puntajes, tanto para la edad equivalente, los datos normativos para encontrar la media, ¿sí? Y la desviación estándar, los datos normativos para trabajar las edades equivalentes y asimismo pues trabajar las puntuaciones percentiles, ¿sí? Entonces estas tablitas me sirven para finalmente llegar a el diagnóstico del nivel de maduración en la integración visomotora. Voy a ir con un pequeño ejemplo, ¿sí? Donde vamos a trabajar, ¿sí? En este caso, un niño de edad cronológica, 9 años, un mes, ¿sí? 9 años, un mes, con 7 puntos de ejecución, ¿sí? Es decir, que ha cometido 7 errores en toda la producción de su prueba, ¿sí? Entonces tengo 7 puntos. Con estos datos, lo primero que voy a hacer es sacar la edad equivalente, ¿sí? Y me voy a volver en la tabla para que veamos cómo se saca. Con el puntaje de 7 puntos y la edad cronológica, ¿sí? Me voy a ir hasta la tablita de edad equivalente. Entonces me vuelvo a la tabla de edad equivalente, ¿sí? Y me encuentro con el niño de 9 años, bueno, acá no importa la edad, pero me importa el puntaje, ¿no? Entonces 7 puntos, ¿sí? 7 puntos que corresponden a este rango de edades, ¿sí? A este rango de edades. Le pongo 6 años, 11 meses, porque esta es la edad que mejor se acerca, o la que más se acerca a la edad cronológica real. En este caso, 9 años, un mes, está mucho más cerca de 6 años, 11 meses que de 6 años, 6 meses. Entonces, por tanto, me quedo con la edad de 6 años, 11 meses como edad equivalente, ¿sí? Entonces, en el diagnóstico simplemente transformo eso, ¿no? Edad equivalente, 6 años, 11 meses, ¿no? Esto quiere decir entonces que para la edad cronológica, pues está disminuida su edad equivalente, es mucho menor, 3 años menor. En cuanto al diagnóstico de madurez, debo trabajar con una fórmula matemática que es la puntuación Z, que corresponde al puntaje natural menos la media sobre la desviación estándar, ¿sí? ¿De dónde saco esos datos? Pues ya tengo el puntaje natural, que sería X, que son 7 puntos, menos lo que voy a buscar en la tabla de puntuación Z, ¿sí? Entonces tengo que irme hasta la tablita de puntuación Z, ¿sí? Donde voy a buscar la media y la desviación estándar. En este caso, entonces tengo a un niño que
tiene pues 9 años y un mes, ¿sí? De edad cronológica. Voy a trabajar con la edad cronológica. Entonces tengo al niño de 9 años y un mes que está dentro de este grupo poblacional. Lo que hago simplemente es subrayar la media y la desviación estándar, ¿sí? 2.2 y 2.5. Estos dos datos los llevo a la fórmula Z. Me voy a volver acá, ¿sí? Tengo acá la fórmula Z, ¿sí? Entonces, 7, ¿sí? 7 puntos de total, menos la media que sería 2.2 según la tabla Z, y todo esto sobre la desviación estándar que es 2.5. Realizando la operación matemática, esto corresponde a un resultado de 1.92 y redondeando el mismo pues a 2 puntos. Por tanto, Z es igual a 2 puntos. Posteriormente a ello, pues voy a sacar el percentil, que es simplemente la transformación de la puntuación Z, es decir, en este caso 2, al percentil, ¿sí? A su correspondiente percentil. Lo que hago, pues, es irme a la tabla de percentiles, ¿sí? Con este dato de Z igual a 2. Me voy a la tabla de percentiles, ¿sí? Vuelvo a ubicar el grupo de edad del niño, que sería 9 años hasta 9, 5 meses, y mi niño tiene 9 años, un mes. ¿Sí? Lo que hago es buscar la primera puntuación que corresponde a 2, ¿sí? En este caso, este 2. Y me voy a la línea de percentiles. Acá les terminé de anotar los percentiles en lápiz porque pues la tabla ya no tenía números, pero corresponde a un percentil de 50 puntos. Sí, ahí están los datos reales. Los voy a trabajar mucho más bonitos para que tengan esta tabla completa. Pero bueno, ahí está. Sí, tengo la edad cronológica de mi niño, 9 años, un mes, más la puntuación Z, que sería 2, y lo único que hago es transformarla a su percentil, que en este caso sería 50 puntos. Vuelvo acá al diagnóstico, ¿sí? Y voy a anotar simplemente eso, ¿no? Z igual a 2, ¿sí? Y el percentil, por tanto, 50. Finalmente, con este dato del percentil, lo que voy a obtener pues es el grado de madurez o de maduración del niño, ¿sí? El diagnóstico de maduración visoperceptiva o visomotora, perdón. Entonces me voy a la tablita, ¿sí? De maduración en la integración visomotora y ubico justamente donde está el percentil 50, que se encuentra pues en este rango, ¿no? De 70 a 30 puntos percentiles. Por tanto, el diagnóstico de madurez se establece como término medio, ¿sí? Y eso pues lo anoto finalmente en el diagnóstico final, ¿sí? Nivel de maduración, término medio. Entonces esa sería toda la ejecución para sacar estos datos, ¿no? No nos olvidamos. Edad equivalente, diagnóstico de madurez, percentil y nivel de maduración. Son los datos que nos interesan finalmente para el diagnóstico mediante la prueba de Venn.